Hay algo que nadie te ha dicho sobre la galaxia en la que vives. Algo que los astrónomos conocen, que los telescopios han confirmado, y que sin embargo resulta casi imposible de procesar desde la comodidad de la Tierra. Llevas toda tu vida dentro de ella. Has dormido en ella, has vivido en ella, has mirado su luz sin saber exactamente lo que mirabas. La Vía Láctea, ese arco lechoso que aparece en las noches despejadas lejos de las ciudades, ese fondo de luz que has ignorado 1000 veces, esconde en su interior objetos tan extremos que desafían cada ley de la física que conoces. Hay estrellas que mueren en explosiones visibles a miles de años luz. Hay cadáveres cósmicos que parpadean 30 veces por segundo, más rápido que cualquier máquina construida por el ser humano. Hay mundos errantes que viajan solos por la oscuridad, sin ningún sol que los caliente, y que aún así podrían tener océanos líquidos en su interior. Y en el centro mismo de tu galaxia, dormido pero no muerto, aguarda un monstruo de 4 millones de soles. Esta es la historia de la Vía Láctea, y es mucho más inquietante de lo que imaginas. Empecemos por algo que parece sencillo. Un viaje. Imagina que puedes abandonar la Tierra ahora mismo y alejarte del Sol a una velocidad imposible, más rápido que cualquier nave que hayamos construido. Durante los primeros minutos, el Sol se encoge. Deja de ser el disco brillante que conoces y se convierte en un punto de luz entre otros puntos de luz. Sigues alejándote. Atraviesas la órbita de Júpiter, la de Saturno, la de Neptuno, el último planeta reconocido del sistema solar. Y entonces llegas a un lugar donde casi nadie piensa en detenerse. Un lugar que no aparece en ningún mapa escolar, que rara vez se menciona en los documentales convencionales. La frontera invisible del sistema solar. Aquí empieza algo extraño. Técnicamente, todavía estás dentro del sistema solar. Pero el Sol ya no manda como antes. Su gravedad sigue presente, pero débil, como un susurro en lugar de una orden. Estás entrando en la nube de Oort. Un territorio que la mayoría de las personas desconoce y que, paradójicamente, es la parte más grande de nuestro sistema solar. Se extiende hasta casi un año luz de distancia del Sol. Para poner eso en perspectiva, la distancia del Sol a la Tierra es de 8 minutos luz. La nube de Oort llega hasta donde la luz tarda un año entero en recorrer. Todo lo demás, todos los planetas, todos los asteroides, todos los cometas que conocemos, caben en una esfera diminuta comparada con lo que viene después. Y aquí está la primera sorpresa. No estás cruzando un campo denso de cometas como en las películas. Estás cruzando un desierto de hielo silencioso y eterno. Billones de cuerpos helados flotan aquí, separados entre sí por decenas de millones de kilómetros. Si estuvieras en medio de la nube de Oort, mirarías en todas direcciones y no verías absolutamente nada. Oscuridad pura. Vacío total. Un silencio que dura desde los orígenes del sistema solar. Pero este vacío guarda un secreto. Esos bloques de hielo no llegaron aquí por accidente. Fueron expulsados. Hace 4.500 millones de años, cuando el sistema solar era joven y caótico, los planetas gigantes actuaban como catapultas gravitacionales. Júpiter, colosal y violento en su juventud, lanzó millones de pequeños cuerpos hacia las afueras. Los expulsó a órbitas enormes, lentas, casi inmóviles, y allí se quedaron, congelados, esperando. Son cápsulas del tiempo que conservan la química original de la nebulosa solar. Agua, metano, amoníaco, dióxido de carbono.
los ingredientes que existían antes de que existiera la Tierra, antes de que existiera la Luna, antes de que existiera cualquier cosa que reconozcamos como nuestro hogar. Y a veces, uno de esos bloques se despierta. El paso lejano de una estrella, a distancias que medimos en años luz, puede alterar sutilmente la órbita de estos objetos. Incluso algo mayor puede perturbarlo: la marea gravitacional de la propia Vía Láctea. A estas distancias del Sol, la galaxia entera se hace sentir. El tirón del disco galáctico, apenas perceptible desde aquí, es suficiente para cambiar la trayectoria de un bloque de hielo. Un empujón diminuto, casi imperceptible, pero suficiente para iniciar un viaje de millones de años hacia el Sol. Ese bloque de hielo, que dormía desde los inicios del sistema solar, comienza a caer hacia el interior. A medida que se acerca, el calor lo transforma. El hielo se sublima directamente de sólido a gas. Una cola de partículas se extiende millones de kilómetros, y un cometa ilumina nuestros cielos durante semanas. Lo que vemos como un fenómeno hermoso es, en realidad, el despertar de un fósil de 4.000 millones de años, que viene a visitarnos por primera vez desde que la Tierra existe. Dejamos atrás esta frontera helada y nos adentramos en la galaxia propiamente dicha. Aquí, entre las estrellas, el espacio no es vacío. Está lleno de nubes de gas y polvo, enormes, invisibles al ojo humano, donde ocurre algo extraordinario. Nacen soles. Nos acercamos a la nebulosa de Orión, a 1.300 años luz de distancia. Esa mancha borrosa que ves bajo el cinturón de Orión en las noches de invierno, tan discreta que podrías confundirla con una imperfección del cielo, es en realidad una fábrica cósmica en plena producción. Una región donde el gas y el polvo se están convirtiendo ahora mismo, en este preciso instante, en nuevas estrellas. Algunas de ellas con planetas. Algunos de esos planetas quizás con condiciones adecuadas para algo más. En el interior de estas nubes de gas, la gravedad trabaja en silencio, lenta, paciente, imparable. Va comprimiendo el material en grumos cada vez más densos. La presión sube, la temperatura sube. Y cuando en el corazón de uno de esos grumos la temperatura alcanza los 15 millones de grados, algo extraordinario ocurre. Los núcleos de hidrógeno comienzan a fusionarse entre sí. Crean helio. Y en ese instante, una estrella nace. No hay explosión visible. No hay dramatismo desde fuera. Solo un encendido silencioso en el corazón de una nube, seguido del resplandor de su primer aliento, de su primera luz empujando hacia afuera el gas que le dio origen. Así nació casi todo lo que brilla en el cielo. Así nació, hace 5.000 millones de años, nuestro propio Sol. Pero no todas las estrellas viven igual. Las hay que nacen grandes, furiosas, voraces. Las hay que consumen su combustible a una velocidad que resulta casi obscena. Nos movemos ahora hacia las Pléyades. Ese racimo de puntos brillantes que los humanos han contemplado desde antes de la escritura, que ha guiado barcos, marcado las estaciones, inspirado mitos en culturas separadas por océanos. Sus miembros más prominentes son gigantes azules, soles colosales de un calor extremo, 10 veces más grandes que el nuestro, miles de veces más luminosos. Y tienen apenas 70 millones de años. Cuando estas estrellas se encendieron, los dinosaurios aún caminaban sobre la Tierra. Si te está gustando la historia, apóyanos con un like. No te cuesta nada y a nosotros nos ayuda muchísimo a que YouTube recomiende estas historias a más personas. Ese velo azulado y fantasmal que las envuelve engaña. Es fácil pensar que es el gas sobrante de su nacimiento,
Una cuna que todavía no se ha disipado, pero la verdad es diferente. El cúmulo, en su viaje por la galaxia, está atravesando por pura casualidad una nube de polvo interestelar completamente separada. La luz de las estrellas simplemente se refleja en ella, como los faros de un coche en la niebla. Hermoso, pero engañoso. Porque este esplendor tiene un precio brutal. Las gigantes azules viven deprisa y mueren jóvenes. Su combustible se agota en decenas de millones de años, no en miles de millones como el Sol. Y cuando mueran, no lo harán en silencio. Lo harán de la manera más violenta que el universo conoce. Hacia una de esas muertes nos dirigimos ahora. La nebulosa del Cangrejo, a 6.500 años luz de distancia. En el año 1054 de nuestra era, los astrónomos chinos y árabes vieron aparecer una estrella nueva en el cielo, tan brillante que se veía incluso de día. Durante semanas, brilló junto al Sol bajo el horizonte, visible en plena luz solar. Los registros de la época lo documentan con precisión. Lo que aquellos observadores vieron era la agonía de una supergigante que moría. Una explosión de una violencia que escapa a cualquier analogía humana. En cuestión de días, aquella estrella liberó más energía que el Sol en 1.000 millones de años. Hoy, casi 1.000 años después, vemos sus restos. Una red de filamentos que aún se expande a miles de kilómetros por segundo. Un fantasma cósmico iluminado desde dentro. Un remanente así debería enfriarse con el tiempo. Debería irse apagando lentamente. Sin embargo, el corazón de la nebulosa brilla con una luz azulada y fantasmal, que no tiene explicación si solo hubiera polvo y gas expandiéndose. Algo en su centro la mantiene viva artificialmente. Algo la está alimentando desde dentro. En el corazón de la nebulosa del Cangrejo vive uno de los objetos más extremos del universo conocido. Un púlsar. El cadáver ultracomprimido de la estrella que explotó. Cuando aquella supergigante murió, su núcleo no se evaporó. Se derrumbó sobre sí mismo con una fuerza brutal que no tiene equivalente en nada que hayamos construido ni observado en la Tierra. Los protones y los electrones se fusionaron, creando un objeto hecho casi enteramente de neutrones. El resultado es una estrella de neutrones más masiva que nuestro Sol, comprimida en una esfera de apenas 20 kilómetros de diámetro. Para hacerse una idea, si comprimieras la Tierra hasta esa densidad, cabría en un estadio de fútbol. Y está girando, 30 veces por segundo. Con un campo magnético miles de billones de veces más potente que el de la Tierra. Ese campo genera dos haces de radiación que salen disparados de sus polos magnéticos. Como los polos magnéticos no están alineados con el eje de rotación, esos haces barren el espacio como los de un faro. Cada vez que uno de ellos apunta hacia nosotros, detectamos un pulso de energía. 30 pulsos por segundo, con una regularidad que durante un momento, cuando los astrónomos los detectaron por primera vez en 1967, hizo pensar que podían ser señales artificiales. Se llegaron a llamar LGM1. Little Green Men, hombres verdes pequeños. Antes de comprender qué eran realmente. Ese faro inyecta energía en el gas circundante y mantiene viva la nebulosa, pero a un precio. Su rotación se frena muy lentamente. Cuando su energía se agote, el cangrejo se apagará para siempre. Estamos viendo el lento desvanecimiento de un fantasma estelar, iluminado por un corazón que aún late. Seguimos avanzando hacia el interior de la galaxia. Y en el camino encontramos algo que cambia todo lo que creíamos saber sobre dónde puede comenzar la vida. Nos acercamos a Sagitario B2,
Una nube oscura y fría ubicada a unos cientos de años luz del centro galáctico. A primera vista parece un vacío, una sombra en el espacio. Pero los radiotelescopios han detectado algo en su interior que resulta difícil de creer la primera vez que lo escuchas. El rastro químico del formiato de etilo, la molécula que da su sabor característico a las frambuesas y su olor al ron. No es una anécdota curiosa, es el síntoma de algo mucho más profundo. Sagitario B2 es uno de los laboratorios químicos más complejos de toda la galaxia. En la superficie helada de los granos de polvo interestelar, los átomos se combinan lentamente para formar moléculas cada vez más sofisticadas. El frío extremo, que parece un obstáculo para la química, es en realidad el entorno ideal para que estas reacciones ocurran sin que las moléculas se destruyan. Cuando una nueva estrella se enciende en el interior de la nube, su calor libera esas moléculas al espacio. Y entre todas ellas, los astrónomos encontraron algo que lo cambia todo. En 2016, detectaron en esta nube el óxido de propileno, la primera molécula quiral jamás encontrada en el espacio interestelar. La quiralidad es la propiedad de los objetos que no son superponibles a su imagen especular, como tu mano derecha y tu mano izquierda. Toda la vida en la Tierra usa exclusivamente aminoácidos con una determinada quiralidad. Siempre zurdos, nunca diestros. La pregunta siempre fue ¿por qué? Si era un accidente del primer organismo que surgió en la Tierra primitiva, o si había algo más profundo detrás de esa preferencia universal. El descubrimiento en Sagitario B2 apunta hacia una respuesta inquietante. La quiralidad no es un capricho de la biología terrestre. Es una propiedad que el universo imprime en la materia, mucho antes de que exista ningún ser vivo. Los ladrillos fundamentales de la vida, ya con esa asimetría característica, se fabrican en el espacio interestelar, listos para ser transportados por cometas y asteroides a mundos recién nacidos. La receta de nuestra existencia puede haber comenzado aquí, en el frío oscuro del espacio, miles de millones de años antes de que la Tierra existiera. Y ahora, llegamos al destino final de este viaje. El corazón de la Vía Láctea. Hemos recorrido 30.000 años luz desde la nube de Oort. Aquí la densidad de estrellas es aplastante. Las supernovas estallan con una frecuencia aterradora. La radiación lo bañan todo. La densidad gravitacional es tan extrema que ningún planeta podría mantener una órbita estable durante el tiempo suficiente para que emergiera la vida. Esto es la zona de exclusión de la galaxia. Hermoso, caótico, mortal. Decenas de estrellas se mueven en una danza frenética alrededor de algo invisible. Orbitan en años lo que en el exterior de la galaxia llevaría millones. Los astrónomos han seguido durante décadas el rastro de una estrella particular llamada S2. La han visto acelerar hasta velocidades de más de 25 millones de kilómetros por hora. La han visto describir una elipse en apenas 16 años. La han visto pasar a menos de 120 unidades astronómicas de algo que no emite ninguna luz. La evidencia era irrefutable. En el centro de esa danza solo puede haber un objeto increíblemente masivo, increíblemente compacto y absolutamente oscuro. Nos encontramos frente a Sagitario A estrella, el agujero negro supermasivo en el corazón de nuestra galaxia. 4 millones de veces la masa del Sol. Confinados en un espacio más pequeño que la órbita de Mercurio alrededor del Sol. Aquí las ecuaciones de Newton se desmoronan completamente. Solo la relatividad general de Einstein puede describir lo que ocurre. El tejido del espacio-tiempo se deforma de una manera extrema. La luz de las estrellas situadas detrás del agujero negro no desaparece. Es desviada por la curvatura del espacio-tiempo, creando imágenes fantasmales,
arcos luminosos. Si la alineación fuera perfecta, aparecería un anillo completo de luz. El llamado anillo de Einstein. El universo comportándose como una lente gigantesca, hecha no de vidrio sino de gravedad pura. Y el efecto no se limita al espacio. También actúa sobre el tiempo. La gravedad extrema de Sagitario. A estrella ralentiza el fluir del tiempo de una manera que podemos medir y calcular con precisión. Si pudieras detenerte a una distancia segura pero próxima al agujero negro, por solo una hora, al regresar a la Tierra habrían pasado décadas, quizás más. Estarías viendo el futuro desfilar ante ti a una velocidad vertiginosa. El tiempo no es una constante universal. Es una variable que depende del campo gravitacional en el que te encuentres. Cuanta más gravedad, más lento fluye el tiempo. Esto no es ciencia ficción, es física verificada experimentalmente. Pero aquí está la paradoja final que este viaje nos deja. Sagitario, a estrella, rodeado de un festín de gas y estrellas, está extrañamente tranquilo, está en estado de letargo, acretando muy poca materia en comparación con otros agujeros negros del universo. Es un gigante dormido, un motor apagado que todavía respira. Y ese silencio no durará para siempre. Dentro de 4.000 millones de años, la Vía Láctea colisionará con la galaxia de Andrómeda. Sus dos agujeros negros supermasivos iniciarán una danza en espiral que durará eones. Cuando finalmente se fusionen en un único objeto aún más masivo, el cataclismo de energía resultante despertará al nuevo núcleo galáctico. Se convertirá en un cuásar activo, un motor cósmico que brillará con la furia de 1 billón de soles, visible desde galaxias a miles de millones de años luz de distancia. Por un tiempo geológico, nuestra galaxia será el objeto más brillante del universo observable. Nos quedamos aquí, frente al horizonte de sucesos de Sagitario a estrella, al borde del abismo, más allá de esa frontera invisible. El espacio-tiempo se curva de tal manera que nada puede escapar, ni la materia, ni la luz, ni la información. Y en el corazón más profundo de ese abismo se esconde la singularidad, un punto donde la curvatura del espacio-tiempo se vuelve infinita, donde la densidad se vuelve infinita, donde las ecuaciones de la física producen resultados sin sentido, porque la física tal como la entendemos deja de funcionar. La singularidad es el límite del conocimiento humano expresado en matemáticas. Es el lugar donde nuestras teorías más poderosas levantan las manos y admiten que no saben qué hay más allá. Pero un límite del conocimiento no es el final. En la historia de la ciencia, cada vez que hemos llegado a un muro como este, lo que había al otro lado era siempre más extraño y más maravilloso de lo que habíamos imaginado. La mecánica cuántica surgió cuando la física clásica no podía explicar la radiación de los cuerpos negros. La relatividad surgió cuando la física newtoniana no podía explicar la velocidad de la luz. Y lo que venga después de la singularidad, la teoría que sepa describir qué ocurre en el interior de un agujero negro, cambiará nuestra comprensión de la realidad de una manera que todavía no podemos anticipar. El universo nos está susurrando algo. Todavía no sabemos exactamente qué. Hemos viajado desde la frontera helada de nuestro sistema solar hasta el motor relativista de la Vía Láctea. Hemos visto nacer estrellas en el gas de una nebulosa, morir en explosiones que iluminan el cielo diurno, y dejar atrás cadáveres que giran 30 veces por segundo con la regularidad de un reloj cósmico. Hemos encontrado los ingredientes de la vida flotando en nubes moleculares a miles de años luz de distancia. Hemos llegado al corazón de nuestra galaxia y hemos mirado de frente a un monstruo de 4 millones de soles que duerme rodeado de caos.
Y todo esto está ahí afuera, cada noche. Cuando miras el cielo y ves ese arco lechoso, estás mirando el plano de la galaxia que te contiene. Cada punto de luz es un sol, muchos de ellos con planetas orbitando en silencio. La Vía Láctea no es el fondo del cielo, es tu hogar. Y apenas hemos comenzado a entender lo que esconde. Gracias por quedarte hasta el final. Si disfrutaste este video, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte nada de lo que viene. Déjanos un comentario con tu opinión y nos vemos en la próxima aventura. Un abrazo.